Hola. Bien, Hola. comiéndome una galleta, vea. Ah, muy bien. No No, era- no tengo hambre. Tomé mucho mate. Hola, profe. Katia. Hola, profe. Hola. Ahí estamos, ok. Valentín. Ya, vamos a ir emitiendo de a poquito a medida que vayan llegando. ¿Se me escucha bien ahí, cierto? Sin el micrófono de esta cosa, porque Sí. me transpiraban las No. orejas con esta cosa. Están funando a alguien en el WhatsApp. Ya, no peleen, no discuta. Vaya amor, Ay, me queda 10 de batería. el No mundo será muy peleen. feliz. Feliz. No, no peleen. No peleen. Ya, Javier, ahí viene entrando, Javier. Y Le sabes al Krishna. chispost, ¿eh? Krishna. Ya, bueno, entonces, vuelvo a esta cuestión. Ya pues, ahí sí. ¿De qué se trata? Wow, Sofía, viene entrando Sofía. Mire. A ver, tienes que recordar acá que se basa esto como en tres pensadores bien habilosos de la época. Juan Jacobo Rousseau, Voltaire y Montesquieu. Montesquieu. A ver, todos aportaron algo. Pienso yo que Voltaire fue como el primero, el que aportó bastantes ideas respecto de lo que es la libertad, ¿ya? El concepto de libertad. Yo acá quiero también detenerme un poquito en lo importante que es el concepto. No se puede pelear, luchar, exigir algo que no se conoce. No sé si ustedes están familiarizados, nada que ver, es otra época, pero tiene mucho que ver. Nada que ver, pero mucho que ver. Si están familiarizados con un libro, o por último la película, que se llama 1984. Es una novela de Orwell, de George Orwell. Una novela escrita en los años 40, 1940. Hola. Hola. Pero fíjate que en esa novela se plantea un mundo futuro, donde las personas son súper pobres, porque el Estado totalitario, una dictadura, se inventa una guerra ficticia, pero que con la excusa de la guerra mantiene a la gente casi en estado de hambre, siempre insegura. A ver si voy a decirlo con todas sus letras y lo voy a explicar bien. La inseguridad en el futuro termina siendo la mejor herramienta de control de población. Para mantener controlada a la gente, tú tienes que asustarla. Entonces, por eso se habla mucho de la guerra, y que por culpa de la guerra falta comida. Y la gente, lo que más la desespera es la falta de comida, el miedo a tener o pasar hambre. Entonces, claro, hay una estructura sobre ti, que es el Estado, el partido, la dictadura, y por debajo está toda la gente que trabaja y nunca reclama porque dice, por lo menos tengo algo para comer. Y no se atreve a decir nada porque en todas las casas hay un televisor, pero el televisor te sapea, te mira. Y eso es lo que en la novela se conoce como el gran hermano. La televisión muestra al partido, a la política de gobierno, que te vigila y por lo tanto
no puedes decir nada ni siquiera en tu casa. Ahora, ¿a dónde voy en todo esto? Dentro del libro, de la novela, se describe el trabajo del protagonista, de apellido Smith, trabaja en el Ministerio de Cultura, ¿ya? Y la tarea, fíjate bien, la tarea de ese ministerio es reducir el lenguaje. Entonces, dentro de la novela, el tipo se jacta, se alegra de que un diccionario que era de este grueso, ahora va a ser ya de este grueso. Cada vez hay menos palabras. Según la explicación del gobierno de la dictadura es, oye, así la vida es más simple. Pero lo que se hace es eliminar palabras. Asesinas palabras. Es muy parecido al argumento de otra novela que se llama Fahrenheit 451. Es el mismo argumento. O sea, si tú eliminas palabras, eliminas el concepto. Y si el concepto no existe, tú después, ¿cómo lo defines? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cómo yo Profe, existiría? ¿Sí? me espera un poco, tengo que ir a buscar un cargador, si Vaya no me nomás, apaga vaya, el vaya. teléfono. No se preocupe. Mira, ¿cómo yo podría exigir libertad si en el diccionario no está la palabra? Ni siquiera me entero que la palabra existe. Por lo tanto, el concepto no existe. Y lo que no existe no se puede pedir. Es tonto, pero es muy manipulable y es muy efectivo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, cuando alguien como Voltaire en el siglo XVII empieza a hablarte de la libertad, mucha gente se pregunta, oye, ¿qué es eso? Es como lo que dije recién. A lo mejor durante siglos existió la esclavitud. Plantear que eso es malo y hay que eliminarlo es una idea revolucionaria. Una idea que muy poca gente está dispuesta a entender. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo el mundo va a existir sin esclavos? ¿Cómo? ¿Se entiende? O sea, plantear ideas siempre ha sido complicado, ¿ya? Teléfono tonto. Siempre ha sido complicado porque te enfrentas a un sistema, te enfrentas a una estructura que existe, ¿ya? En este caso, ¿cuáles son las ideas que se están aquí mezclando? Primero, el contrato social. Esto es de un autor llamado Rousseau. El contrato social dice que él expresa la idea de que los seres humanos, fruto de nuestra bondad y racionalidad, tenemos una especie de buena voluntad para vivir juntos, buena voluntad para construir una sociedad, ¿ya? Parte de la base de que los seres humanos son buenos. Parte de la base también de que los seres humanos, si estamos juntos en lo que llamamos sociedad, es para construir una cosa mejor, ¿ok? Luego el segundo punto abajito habla de la soberanía popular. Y si usted recuerda bien, hace un ratito atrás hablamos del origen del poder. Y viene por el mismo lado. La soberanía popular es cuánto poder tengo yo individualmente. Y ese poder yo se lo entrego, se lo presto a alguien para que gobierne. Es decir, el presidente de la República, diputado, senador, lo que tú quieras, si tiene pega, es porque yo se la di. Porque yo voté por él. Porque yo le entregué un poquito de mi autogobierno, de mi capacidad. Yo le dije, compadre, tú decide por mí. Yo le presté esa capacidad. ¿Cachai? Ese es como el fundamento de todo esto. Postulados, ideas, ¿qué queremos como ilustración? Primero, república, no monarquía.
En la monarquía, el gobierno y los intereses del gobierno son de una persona, el rey, a lo más de su grupito de amigos, la nobleza. Pero lo que yo quiero es una república, donde el poder y el gobierno sea un asunto de todos. Eso significa poder votar, poder elegir, tener un sistema democrático y cosas así. ¿Ya? Estoy conectada. ¿Ah? No, nada. Ya, no problema. Mira, existe una división de poderes, o yo planteo que debe haber una división de poderes. La mejor organización política, como dice ahí, proviene de que los poderes estén divididos. Porque si todo el poder está en una sola mano, oye, si el tipo se equivoca, queda la embarrada. Si el tipo es corrupto, nos fuimos a la punta del cerro. Pero si el poder se divide, hay posibilidad de que se controlen, de que hagan las cosas bien, de que se vigilen unos con otros. Por ejemplo, algo fácil. Tiene que haber alguien que haga la ley. Ya, el legislativo. Tiene que haber otra persona distinta que aplique la ley. Ya, para eso están los jueces, los tribunales, el poder judicial. Y separado de ellos dos, tiene que haber alguien que administre el Estado, que sea como el gerente de la tienda. Y eso sería el poder ejecutivo. ¿Ok? Y la idea es que todo esto no quede en el aire, no sea dicho solo en palabras, sino que esté por escrito, para que nadie lo interprete, nadie se ponga mañoso, para que nadie lo lea a su pinta. Por escrito. ¿Dónde? Una constitución. Un documento escrito que dice cómo debe ser o qué forma puede tener el Estado. Además, esa constitución, ¿qué otra cosa debe tener? Primero, reconocer derechos de las personas. Los seres humanos no somos sujetos solamente para que nos den órdenes. Somos sujetos que tenemos derechos. ¿Ya? Esos derechos, como dice ahí, deben estar no solamente escritos, sino que garantizados. O sea, el Estado existe para defender esos derechos. No solamente, ya, tú eres libre de opinar. Ya, pero el Estado debe garantizar que yo sea libre de opinar. Por ejemplo, si alguien me calla por lo que estoy diciendo, el Estado debe castigar al que me calla y favorecer que yo pueda hablar. Eso significa garantizar. Dice la igualdad ante la ley. Todos nacen libres e iguales en derecho y en deber. Todos nacen. O sea, los derechos no son algo que te llega, no son algo que te dan. Los derechos son algo con lo que tú naces. Solo por existir tienes esos derechos. Y nadie te lo puede quitar. La igualdad civil. O sea, todos tienen derecho a elegir y ser elegidos. Libertad para imprimir y expresar lo que yo digo, libertad para decir y también para escribir lo que pienso y publicarlo. Lo que se conoce también como libertad de prensa. ¿Ya? El asunto es que todo este saber humano, porque aquí lo importante es la inteligencia humana, la razón humana, lo que el humano descubre, piensa, analiza, lo que se conoce como el saber humano. Y eso no puede estar en manos de un grupito. Recuerdo una vieja frase que dice, la educación te hará libre, con la primera libertad que es la de pensamiento. Entonces, ¿de qué manera tú puedes educarte? Teniendo acceso al conocimiento. ¿Qué más democrático que liberar el conocimiento para que esté en manos de todos? Y de ahí que aparezca este libro, la enciclopedia. Hoy día es fácil hablar de enciclopedia. Hablas de Wikipedia, hablas de un montón de cuestiones, pero es como la idea. ¿Ya? Un compendio, una especie de gran saco, en este caso, varios libros, donde está recogido el pensamiento humano. Ya, Diderot y D'Alembert como los autores. Así que los postulados de ilustración corresponden a principios que están en la sociedad francesa del siglo XVIII. A veces contradicen lo que hay. Por ejemplo,
pedir república en un país que es monarquía, pedir derechos en un país que es de privilegio. Hay una contradicción. Hay una causa de revolución. Esto lo voy a ir rapidito porque después lo leen, porque quiero centrarme para llegar al tema de los derechos. La monarquía tiene un montón de gastos, guerras sobre todo, externas, que como Francia es media al lote, las pierde, se traduce en varias crisis económicas que se resuelven con impuestos. Esos impuestos generalmente se los cobran al Estado llano. Los nobles no pagan, los curas no pagan. Así que Luis XVI, que era rey en esa época, pretendió hacer muchos cambios que tenían que ver con, por ejemplo, ya, que los nobles paguen. No, dijeron ellos, olvídate. Que el pueblo pague, ya, bueno, ya. Es re fácil así. El asunto es sacar dinero y esto provoca protestas, provoca huelgas, provoca manifestaciones del Estado llano. Y esto es como la raíz de todas las manifestaciones que vendrán después y todas las rebeliones que vendrán después. O sea, un pueblo que ya es pobre por la cantidad de impuestos que se le cobran, alguien viene y pretende cobrarle más impuestos todavía. ¿Cachai? Es como si te dijeran, oye, el pan es caro, no importa, va a valer el doble. No, pues te enojas tú. ¿Ok? Como dice ahí, hubo intentos políticos, cagüines más o menos por aquí y por allá. El asunto es que se decidió convocar a esta especie de asamblea general, que son llamados los estados generales, que es una especie de parlamento francés que se reúne solo cuando el rey lo llama. Y ahí entonces se dice, ya, tenemos este problema, ¿qué vamos a hacer? Tenemos crisis económica, ¿qué hacemos? Por supuesto, acá se vota de la misma forma como clasista o privilegiada. Aquí hay tres grupos en este parlamento. La nobleza, el clero o la iglesia y el Estado llano, las clases populares, que son la inmensa mayoría. El asunto es que cada una de estas clases sociales o grupos sociales es un voto. Entonces tú entenderás que cuando dicen que los nobles paguen impuestos, los nobles votan que no, los curas votan que no, y el pueblo dice que sí. Entonces la propuesta pierde 2-1. Después te dicen que el pueblo pague impuestos. Los nobles dicen que sí, los curas dicen que sí, el pueblo dice que no. Gana la idea 2-1. Es un sistema injusto, pero era. ¿Qué es lo que hacen los tipos del Estado llano? Se van. Se paran de la mesa, no, me enojé, me fui de la asamblea. Y se hace una cosa que se llama el juramento del juego de pelota. Suena raro. Se juntaron en un salón de Versalles, donde era esta reunión. Se juntaron en un salón donde jugaban a la pelota. Algo parecido al tenis, por si acaso. Entonces, como fue en el salón donde se jugaba a la pelota, le llaman el juramento del salón del juego pelota. Jeu de paume. En este salón juraron, no nos vamos a disolver y nos vamos a declarar rebeldes hasta que Francia tenga una constitución y sea un país justo y se terminen los privilegios, y se fueron en la dura, hicieron una toma y se fueron en rebeldía contra el sistema. El asunto es que ese mismo momento el pueblo en París, que queda unos pocos kilómetros de Versalles, se rebela, sale a la calle, levanta barricada, arma fogata, saca arma de fuego, se enfrenta con los militares, queda la embarrada, rebelión callejera, rebelión popular, como quieran llamarla, y terminan tomándose esa prisión que está ahí en la foto de arriba, a la derecha, la prisión de la Bastilla, que es una cárcel, pero es una cárcel donde están los opositores al régimen, los críticos del régimen, líderes de opinión, gente que metieron presa por expresar su opinión en la prensa, presos políticos, también hay presos económicos, gente que fue presa por no poder pagar sus deudas por tanto impuesto. Entonces, la Bastilla es una prisión que simboliza la opresión. Y fueron a tomársela. Aparte que era un depósito de armas.
Entonces, obviamente, la gente entró, tomó las armas e hizo la revolución con armas. O sea, ¿se entiende? La cosa tiene que ser así. Y al tiempo después llegamos por fin a la parte que yo quería llegar. En agosto, porque esta revolución fue en julio, ¿ya? 14 de julio, 1789. Un poco más de un mes después, se redacta esto, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sí, del hombre, lo siento, porque en esa época este documento fue súper contradictorio, no habla de la mujer no era considerada ciudadano. De hecho, las mujeres después reclamaron mucho, hasta que al año siguiente, 1789, 90, 91, el 92, muchas mujeres rebeldes sacaron la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. ¿Me entiendes? Porque este documento no hablaba de las mujeres. Piénsate una cosa curiosa, este documento tampoco hablaba de los esclavos. ¿Ya? A pesar de que Francia, en cierta forma, fue uno de los primeros países que liberó esclavos, hubo colonias francesas que se rebelaron, esclavos que se rebelaron y después consiguieron la independencia, mucho antes que países como Chile. Por ejemplo, Haití. Haití era una colonia francesa en América que el año 1804 se rebela, los esclavos negros se rebelan y forman su país independiente. Y Francia aceptó. Pero acá lo que estamos hablando es que se reconocen por esta declaración, por este documento, una serie de derechos. Y nótese la introducción. Dice, los representantes del pueblo francés constituyen una Asamblea Nacional considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio. O sea, tenemos un montón de derechos que el olvido o la ignorancia nos ha impedido ejercer o nos ha impedido exigir. Y habla además de las calamidades públicas, la corrupción de los gobiernos. Ha resuelto exponer en una declaración los derechos naturales, porque son nuestros, inalienables porque no se puede renunciar, y sagrados porque no hay nada más importante. Debe recordarse los derechos y deberes para que los actos del Poder Ejecutivo, Legislativo y en todo momento sean respetados para que las reclamaciones de los ciudadanos fundadas desde ahora en principios redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y la felicidad. La felicidad. Recuerda que uno de los objetivos del Estado, que exista el Estado, tiene que ver con que exista el bien común, o se defienda el bien común, que es el bien de todos. Y si te vas después a los artículos, uno por uno, porque son 17, te abre primero, los hombres nacen libres e iguales, en dignidad, en derechos. La finalidad de toda asociación política es conservar los derechos naturales. La fuente de toda soberanía siempre es la nación. Ningún individuo puede decir que manda sobre los demás solo porque sí. La libertad consiste, fíjate la frase, la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. La ley solo puede prohibir acciones que son perjudiciales para la sociedad. Lo que no está prohibido no puede ser impedido. La ley es expresión de la voluntad de la comunidad. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado, mantenido en confinamiento, excepto en casos determinados por la ley. ¿Ya? La ley no debe imponer otras penas que aquellas son estrictas y evidentemente necesarias. Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto. Ningún hombre debe ser molestado por sus opiniones. Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y de opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente. Siendo necesaria una fuerza pública para garantizar los derechos, se constituirá esta fuerza en beneficio de la comunidad y no en provecho particular de personas. Siendo necesaria para sostener la fuerza pública y subvertir los gastos, una contribución común debe ser distribuida, los impuestos, distribuidos equitativamente entre los ciudadanos, de acuerdo con sus facultades. Todo ciudadano tiene derecho por sí mismo o por su representante a constatar la necesidad de la contribución pública, consentirla libremente, comprobar su adjudicación y determinar su cuantía, modo de amillaramiento y recaudación y duración. Eso en concreto, eso es un poquito complicado, dice, toda persona
tiene derecho a saber en qué se gasta la plata que está pagando. Si tú pagas impuestos, tienes derecho a saber en qué se gastan esos impuestos. ¿Dónde fue la plata? ¿Quién la gastó? ¿Con quién la gastó? Algo de lo que es parecido a lo que hoy día llamamos transparencia. ¿Fija? La sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su administración. ¿Qué hiciste? ¿Qué decidiste? ¿En qué gastaste? Una sociedad, número 16, en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes está determinada, no tiene constitución. Eso pasa de una cosa que después llamaremos Estado de Derecho. Y, siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, nadie puede ser privado de él, el derecho de propiedad, excepto cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exige de manera evidente. Ahora, ¿cuál es la gracia de esta cosa? Suena como bien obvio decirlo, pero solo lo que se declara puede ser exigible. Ya, suponte, vámonos al punto 1. Los hombres nacen libres y permanecen libres. Nacen libres, permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. O sea, la división social es solamente una cosa circunstancial. Pero todos somos iguales, tenemos los mismos derechos. O sea, si alguien tiene derecho a comprarse una casa, yo también tengo derecho a comprarme una casa. El noble tiene un derecho, el pobre también tiene un derecho. Pero fíjate bien que dice clarito, los hombres nacen y permanecen. Es un derecho que no te lo dan, lo tienes solo porque existes. Eso, chiquillos, eso es lo que se conoce como derecho humano. Un derecho que tienes por ser un ser humano. Derecho humano. Lo que pasa es que en estos años no lo llaman así. ¿Ya? Y después dice permanecen. Por lo tanto, son derechos que nadie puede quitarte. Tampoco puedes renunciar. ¿Ya? Son así. La finalidad, como dice ahí, es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Los derechos son libertad, propiedad, seguridad, resistencia a la opresión. Suena curioso. A ver. Tienes derecho a ser libre. Tienes derecho a ser propietario. Tienes derecho a sentirte seguro. Pero esa cuarta parte, eh, muchos países, muchas constituciones, la borran, no la ponen. Por ejemplo, si tú analizas la actual constitución chilena, en ninguna parte habla del derecho de rebelión. Cosa que sí ocurre, por ejemplo, en la constitución de Estados Unidos o la constitución alemana, donde dice que el pueblo tiene derecho a rebelarse contra una autoridad injusta. Yo creo que ahí uno va acomodando las cosas en tiempos modernos, uno va acomodando las cosas según le convenga. ¿Ya? La fuente reside esencialmente en la nación, o sea, el poder reside en la nación, en nosotros que somos los votantes. Los que tienen poder no son sujetos con poder por sí mismos, tienen poder porque nosotros se los dimos. Presidente, diputado, senador, intendente, juez, alcalde, lo que sea. Están ahí ejerciendo autoridad porque nosotros le permitimos esa autoridad. De ahí el concepto de que sean empleados públicos, no sujetos privilegiados. ¿Okay? El más interesante, creo yo, del cuarto, si te fijas bien, define un poquito bien lo que es libertad. Libertad es hacer todo lo que se te ocurra, siempre que no le hagas daño a nadie. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otro límite que lo que garanticen a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. En castellano, eres libre de hacer lo que quieras mientras no estorbes la libertad de otro. Los límites a las libertades solo pueden ser definidos por ley. O sea, una ley tiene que decirme qué es lo que no puedo hacer. Recuerden lo que les dije al principio. Por derecho, en general, la teoría dice que soy libre de hacer todo lo que no esté prohibido. ¿Ok?
Yo sé que suena raro, pero yo podría tener esclavos si la esclavitud no estuviera prohibida. Ojo ahí. La ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido y nadie puede verse obligado a aquello que la ley no le ordena. Si viene una autoridad y me dice que tengo que vestirme de rojo, yo podría decirle, ¿y a ti qué te pasa? O sea, no. No hay ninguna ley que faculte o permita que una autoridad me exija a mí vestir de tal o cual manera. Expresamente dice, no se puede prohibir acciones, solo se puede prohibir lo que sea perjudicial. Yo podría decirte entonces, ya, bueno, entonces voy a salir a... Suponte que soy chofer de bus. Y sabes que hubiera... Ya, cambiemos la ley y digamos que se permite el autoconsumo, el consumo recreativo de marihuana. Yo digo, tengo derecho a fumarme un pitito, pero soy chofer de micro. ¿Podría yo alegar que usando mi libertad consumí antes de subirme al bus y trabajar transportando pasajeros? Esos son los dilemas que la ley tiene que resolver. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es entrar a pensar cómo puede ser aplicable todo esto que estamos conversando en justamente la realidad. Todos estos argumentos, todos estos artículos son leyes propuestas en 1790, en esta declaración, 1789, perdón, en esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, pero son la base de muchas otras declaraciones hechas después, partiendo por los textos de muchas constituciones, y después un documento que se llama la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es del año 1948, que se basa en muchos de estos conceptos. Si después te hablas de la expresión de la voluntad, aquí puedes encontrar muchos artículos interesantes que después tú puedes ir viendo dónde o cómo se pueden aplicar en la actualidad. Fíjate el número 7. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o mantenido en prisión, excepto en caso determinado por la ley, de acuerdo con la forma que la ley prescribe. Y uno podría preguntarse, bueno, perfecto, pero si me están acusando de que, por ejemplo, en octubre del año pasado arrojé una piedra y rompí un ventanal. ¿Qué dice la ley respecto de cuánto tiempo tienen que demorar para iniciar un juicio y decidir si soy culpable o no? ¿Cuánto tiempo puede durar una prisión preventiva? Te fijas que todo es discutible, todo tiene que estar acá, todo se basa en algún documento donde primero se dijeron las cosas y después hay que ir analizando cómo eso ha ido cambiando en el tiempo. La ley no puede imponer otras penas que aquellas que son estrictas y evidentemente necesarias. Nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley promulgada, con anterioridad a la ofensa ilegalmente aplicada. Esto, chiquillo, el número 8, es como ideal para conversar por el tema, por ejemplo, de la pena de muerte. Cada vez que hay un crimen horrendo en este país, mucha gente salta y reclama y rasga vestidura y habla de la pena de muerte, que es una pena que en Chile ya se eliminó. Pero, a ver, en ese concepto, yo significa que no entiendo mucho de derecho. Si para un crimen que ocurrió en enero, repongo la pena de muerte en mayo. Cuando ocurrió el crimen, no existía la pena de muerte. Unos meses después, la repuse, pero meses después. Por lo tanto, si cuando ocurrió el crimen, la pena de muerte no existía, entonces no puedo castigar a nadie con pena de muerte por ese crimen que ocurrió primero. Es una cosa básica del derecho y está expresado ahí. Artículo 8. Ley promulgada con anterioridad a la ofensa.
¿Te fijas? Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto. O, como dicen en las películas gringas, inocente hasta que se pruebe lo contrario. ¿Aplica? ¿Tenemos esa realidad? En los tiempos modernos, cuando de repente lo más fácil es hacer una funa. ¿Es Profe, una real? consulta. Sí, Si el caso, o sea, todavía no entra a juicio, si se puede, o el caso está en juicio, todavía se puede, por ejemplo, sale la pena de muerte, pero no, el caso sigue en juicio. no. Tendría que ser antes. Cuando se hizo la ofensa. Eso en castellano quiere decir cuando se cometió el crimen. Si el juicio dura 2, 3, 4, 5 años, pucha, es lo habitual. Pero aquí lo que vale es cuando se cometió el crimen. Te doy una pista de un caso nada que ver, pero ocurrió hace muchos años. Dos tipos robaban en las transferencias bancarias. Estos tipos se iban robando como los pesos, las chauchas, ¿cachai? Y al final eran millones de pesos lo que habían robado. Cuando los pillaron, dijeron, oh, estos tipos son ladrones. No, porque la ley en Chile define el robo como tomar algo con tus manos, algo que no es tuyo, tomarlo y llevártelo. Estos tipos nunca tocaron dinero. Era pura transferencia electrónica. Así que la definición de robo, que es de 1850, así de antigua, el Código Penal, la definición de robo no aplicaba. Y aunque los tipos se habían robado toda esa plata, la definición de robo que estaba escrita en el Código Penal no coincidía. Y a los tipos no pudieron acusarlos de robo. Después modificaron la definición, el Código Penal y toda la cuestión, pero el crimen ya había sido cometido antes. Así que no se les pudo castigar por robo. Sí los castigaron por no pagar impuestos, imagínate. Pero en este caso siempre vale eso. La fecha en que se comete la ofensa o la fecha en que se cometió el crimen. 2:30. Después, vale. Pero por mientras, no. Voy a subir esto a la tarde. Ustedes léanselo, lo comentamos la próxima semana porque a partir de aquí vamos a hacer un pequeño trabajo de análisis como comparativo. Ya para que después tengo el número 8, el número 9, ya lo dijimos. Oye, el número 10, míralo. Ningún hombre debe ser molestado en razón de sus opiniones. Eso se llama libertad de expresión. Pero ojo, ¿qué pasa si la libertad... Mira la pregunta maliciosa que voy a hacer. ¿Qué pasa si en esa libertad de opinión el tipo está hablando de racismo, de homofobia, de xenofobia, de gordofobia, el tipo está llamando a la violencia, el tipo está llamando a la agresión? ¿Qué pasa si está llamando a no respetar la opinión de los demás? ¿Es libre de opinar? Sí, porque todo ser humano merece tener una libre expresión. Les voy a Pero sugerir, igual lo que él dice está mal, aunque lo que él diga está mal, todo ser humano merece tener una libre expresión por probar. detalle, para cerrar el día de hoy, maravilloso día de hoy. Les voy a recomendar que estudien una cosa que se llama la paradoja de Popper. Paradoja de Popper, con 2P ahí. Pero en el fondo dice, ¿es un sistema, puede un sistema permitir libre opinión de quien quiere destruir la libre opinión? Y la opinión se basa básicamente en lo que pasó en la época de la Alemania nazi. ¿Puedes permitir, es tan libre la libertad de opinión? Se las dejo, se las tiro, ya, para la próxima semana. Así que ahí los voy a ver, vamos a hablar de esto. Preocúpense después de mirar el Classroom, que les va a llegar invitación al correo. Y eso, los veo la próxima semanita, donde ojalá haya un día tan bonito como este. Y eso. Así que, placer verlos a todos. Que les vaya lindo. Cualquier pregunta, recuerden que después por Classroom pueden mandar todas las preguntas que se les ocurran. ¿Ya? Ya, chiquillos amorosos. Un placer verlos. Profe, yo quiero decir algo.